un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. El cambio climático es probablemente el desafío más importante que afrontamos como humanidad. Miles de especies podrían desaparecer antes de que termine este siglo. ¿Por qué se produce esto? ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Y en caso afirmativo, ¿qué pasos podemos seguir para conservar la biodiversidad? De estos temas conversamos junto a Ana María Hernández, presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad y Servicios Ecosistémicos. Soy Juan Carlos Beamín y esto es La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En 2015, la revista Science publicaba un artículo científico donde leemos: si el cambio climático sigue como se espera, una sexta parte de las especies podría extinguirse. Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda afrontan el mayor riesgo. Uno podría pensar que frente a la posibilidad de una extinción masiva de las especies en la Tierra, la respuesta de la humanidad sería tomar una acción inmediata para frenar y revertir el problema dentro de lo posible. Tras años de intensos trabajos, campañas de concientización, grandes foros y sellos verdes, nos encontramos con la siguiente realidad. Según un artículo de 2020, un tercio de las especies podrían desaparecer de aquí a 2070 si se mantienen las tendencias de los gases de efecto invernadero y los efectos del calentamiento global. Imposible no preguntarnos qué estamos haciendo mal. La crisis climática es una realidad innegable, al menos para cualquiera que sea capaz de revisar y leer los datos que ha obtenido la comunidad científica. Los esfuerzos personales de ahorrar agua, reciclar y reutilizar, e incluso conceptos como la economía circular, suenan muy bien y sin duda son necesarios para lograr un cambio de mentalidad, pero están resultando insuficientes para frenar o al menos ralentizar el desastre ecológico que podría terminar en una extinción masiva de flora y fauna comparable a la que sufrieron los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Pero como es costumbre, en La Raíz de la Ciencia no queremos solo alarmarnos o hacer un llamado a la acción. Queremos además comprender y entender qué hay en el fondo. En este caso, ¿por qué el cambio climático o el aumento de 1 o 2 grados Celsius en la temperatura puede ser tan devastador para el ecosistema? En verano, podemos llegar a 35 o 40 grados Celsius. 1 o 2 grados más, claro, puede ser incómodo, pero difícilmente podríamos pensar que sería un problema a gran escala. El tema es que desde la era preindustrial la temperatura ya ha subido aproximadamente 1,5 grados y se estima que sería un gran desastre si sube otros 0,5 grados más. Esto porque, según los modelos de clima, las olas de calor durarán alrededor de un tercio más, las tormentas de lluvia serán alrededor de un tercio más intensas y lo mismo sucedería con el aumento del nivel del mar. A 1,5 grados Celsius, el estudio encontró que los arrecifes de coral tropicales tienen la posibilidad de adaptarse y revertir una parte de su extinción en la última mitad del siglo. Pero a 2 grados Celsius, la posibilidad de recuperación se desvanece y los corales tropicales prácticamente desaparecen para el año 2100. El que las temperaturas aumenten moderadamente desde la era preindustrial podría mejorar la producción de granos como trigo o soya, ya que se podrían cultivar en zonas de mayor latitud, como el norte de Estados Unidos, Canadá o Rusia. Pero si se alcanza el aumento de 2 grados, la ventaja desaparece por completo y de hecho terminaríamos aún peor que antes. Una de las cosas principales a tener en cuenta es que estos números son en promedio, en toda la Tierra, y eso quiere decir que hay lugares donde se han sobrepasado con creces. En diversos lugares se han alcanzado récords de temperatura y olas de calor que ya han causado graves problemas, pérdidas de ganado, cultivo y vidas humanas. Dave Schimmel, supervisor del laboratorio JPL de la NASA, dijo: las mayores variaciones de temperatura podrían ocurrir durante una corta fracción del año y verse aumentos de 5 o 10 grados más calurosos que la era preindustrial, en vez de solo 1 o 2 grados más cálido. Además, estos no son límites estrictos.
Es decir, no es que estemos bien como estamos, sino que sobrepasando ese grado y medio comienza una cadena de procesos físicos y químicos que se irán acelerando cada vez más. Pero ya estamos viviendo más incendios, tormentas, huracanes, olas de frío y calor más extremas de lo que estábamos acostumbrados. Como es de esperarse, los ecosistemas, especies de flora y fauna, sufren las consecuencias de la intervención humana. Vemos literalmente desaparecer hábitats por culpa de la desertificación. Según un estudio, se calcula que de aquí al final del siglo XXI los desiertos aumentarán en un tamaño entre un 10 y un 34%. Esto, obviamente, pone en riesgo un sinnúmero de especies que verán sus hábitats destruidos o al menos transformados al punto de que ya no podrán vivir en esas condiciones. Y por supuesto, también pondrán en riesgo la vida de millones de personas que viven en estas zonas que serán consumidas por los desiertos. América, África y Asia serían los continentes más afectados por este último punto. Antes de comenzar con la entrevista, quiero hacer una breve reflexión. La Tierra de seguro sobrevivirá a todo el daño que estamos causando. No hay forma de que el calentamiento global la destruya. Pero estamos al borde de que sea inhabitable para nuestra especie y para la de otras cientos de miles de especies animales y vegetales. Medio grado es lo que nos separa de un abismo ecológico. No hay margen para especular y cuestionar. Ya no se trata de qué tierra le vas a heredar a tus nietos, como se decía hace 1 o 2 décadas, es en cuál vas a vivir y envejecer con tus hijos. Conversemos ahora sobre qué se hace a nivel internacional para conservar la biodiversidad junto a nuestra invitada, Ana María Hernández. Y te invito, como siempre, a que nos escuches a través de nuestros medios digitales, cooperativapodcast.cl, Spotify y Apple Podcast. Quiero dar la bienvenida a Ana María Hernández, quien es presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, también llamado IPBES. Una verdadera experta mundial en biodiversidad y sus diferentes aristas. Ana María, muy bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti por invitarme y gracias a toda la audiencia que hace parte de La Raíz de la Ciencia. Viendo el esquema general de las cosas, ¿por qué debemos preocuparnos en mantener la biodiversidad? Bueno, parece como una pregunta redundante, pero realmente no lo es. Inconscientemente, los seres humanos no sabemos por qué es importante la biodiversidad, efectivamente, si ese verde que tenemos afuera de la ventana se mantiene o no. Realmente veamos nuestra vida diaria. Veamos qué es lo que estamos desayunando, con qué nos estamos vistiendo, también cómo se genera el calor que nos cobija en nuestras casas, cómo se genera el aire que respiramos, el agua que bebemos. Todo hace parte de esas contribuciones que la naturaleza nos da a nosotros. Dependemos de la biodiversidad para vivir. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a mantener la biodiversidad y a mantener el equilibrio de esas contribuciones que la naturaleza nos da a las personas, de manera que podamos no solamente vivir armoniosamente porque nos gusta la naturaleza, sino porque hacemos parte de la naturaleza. De hecho, ya escuchamos por años esto del cambio climático y cada vez estas alarmas están sonando más fuertes sobre nuestros ecosistemas. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos como sociedad para combatirlo? Efectivamente, llevamos décadas escuchando y algo no ha funcionado. Y debemos ver la raíz de por qué no han funcionado las cosas. Y yo creo que una parte fundamental obviamente está en la educación, a pesar de que veo con mucho positivismo y es fantástico encontrar con que las nuevas generaciones son mucho más conscientes que las anteriores. De todas formas, creo que esa educación debe transitar hacia la voluntad de tomar acciones y tomar decisiones concretas. Yo puedo ser una persona muy consciente en términos de cuidado del planeta, yo puedo conocer teóricamente sobre lo que pasa en cambio climático, sobre los impactos de la biodiversidad, pero si no me decido a tomar acciones y si no tengo una voluntad de cambio para efectivamente enfrentar las problemáticas, pues entonces nos mantenemos
en un discurso de gravedad ante los fenómenos de biodiversidad y cambio climático, pero no transitamos hacia revertir la curva de pérdida de biodiversidad, que es lo que realmente necesitamos. Claro, y me tomo algo que dijiste que me parece muy interesante. Cada vez hay más información, hay más gente que sabe la teoría de esto. Tenemos cada vez más datos disponibles sobre lo que está pasando con la biodiversidad. Entonces, ¿cómo desde el IPBES, por ejemplo, y otras organizaciones, por supuesto, no están solos en esta tarea titánica, cómo se puede utilizar quizá de forma más eficiente toda esta información para motivar, para justamente que salgamos de la teoría y vayamos a la acción a nivel personal y de naciones? Voy a empezar con algo que ustedes están haciendo a través de este podcast, por ejemplo. La comunicación para mí es algo fundamental, la buena comunicación. Y para eso obviamente hay diferentes audiencias y cada uno de los targets de la audiencia en la comunicación debe entender el mensaje. Lo otro fundamental para mí es que se mantenga la ciencia abierta. Y ahí ya nosotros estamos entrando en un terreno cada vez más importante en estos años. Anteriormente nosotros veíamos que se producía ciencia y se mantenía encerrada y era muy difícil adquirirla, pero ahora cada vez estamos más conscientes que en la medida en que los conocimientos están disponibles para todos, estamos haciendo un mejor trabajo y estamos permitiendo que se tomen mejores decisiones a través de una adquisición abierta de los conocimientos. Otro tema muy importante, reconocer que todos esos a los que estamos presentando las problemáticas también tienen conocimientos y tienen experiencias y tienen prácticas. Es importante reconocer los diferentes conocimientos. Eso va de la mano de un trabajo coordinado y coherente con todos los sectores de la sociedad y esto es un trabajo que cada vez más exige que se aterrice, como digo yo, en los territorios, porque desde las bases, desde lo local, es que nosotros debemos aprender qué es lo que pasa a nivel nacional e internacional. Claro, tú mencionabas varias cosas que me gustaría que pudiéramos quizá profundizar un poquitito. Por ejemplo, las necesidades son gigantes y son tan distintas. Por ejemplo, piensa en la selva amazónica, con sus habitantes, su nación, con sus políticas, tienen una necesidad. Por otro lado, un desierto, un humedal, o distintas zonas como las pescas, la gente que vive de estas cosas, lo vive de distinta manera en distintos países con distintas realidades políticas, sociales y económicas. ¿Cómo, con tu rol como presidenta del IPBES, cómo se puede movilizar justamente a estas necesidades tan dispares con necesidades globales que son que es necesitamos frenar este cambio climático, necesitamos parar el aniquilamiento de especies y frenar el término de esta biodiversidad tan grande que la necesitamos? Bueno, con mi rol de presidenta de la IPBES, tal vez es importante decir que nosotros desde la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos lo que hacemos es recolectar el conocimiento científico y tradicional que existe, que se nos permite acceder a él, para mostrarlo, analizarlo, sintetizarlo y mostrarlo de una manera que sea fácilmente entendible y complementaria para la toma de decisiones tanto a nivel global como a nivel nacional por parte de los gobiernos y por parte pues, de los diferentes sectores que están trabajando en biodiversidad. Y ahí nos encontramos gobiernos y expertos en una discusión muy rica sobre cuáles son las principales prioridades de mensajes claves que deberían enviarse al mundo en materia de biodiversidad. La gran ventaja es que son 139 gobiernos los que hacen parte de nuestra plataforma y ellos son los principales tomadores de decisiones en cada uno de sus países y a nivel global sobre la biodiversidad. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que la información y el conocimiento que estamos generando y del cual los gobiernos se alimentan durante nuestros procesos en la plataforma, pues sean los mismos conocimientos que construyen
las acciones y que movilizan las acciones en biodiversidad a diferentes escalas. Tenemos casos muy positivos de los gobiernos que han incorporado los principales mensajes de la plataforma en sus programas, en sus políticas nacionales, también en sus políticas regionales. Entonces creo que el conocimiento como base fundamental para las decisiones y para las acciones que llevan al cambio es fundamental, y ese básicamente es nuestro rol de movilización. Muchísimas gracias, Ana María Hernández, por tu tiempo. Recordamos, ella es presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES. Ana María, muchísimas gracias por tu tiempo, compartir tu conocimiento y esta motivación también para todo el mundo, y tu visión, por supuesto, aquí en La Raíz de la Ciencia. Bueno, muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo a todos los amigos y hermanos chilenos. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.